Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hacer un ejercicio a nivel intermedio de geometría que tiene una particularidad bastante interesante en su diagrama, el cual nos va a hacer reflexionar acerca de su uso y seremos más cuidadosos al resolver los ejercicios o teoremas, ya que puede tener estos diagramas hipótesis ocultas que nos pueden guiar por el camino no tan correcto. Así que pues, sin más, comencemos. El ejercicio es el siguiente. Tenemos un diagrama del cual nosotros sabemos, gracias a las hipótesis, que 1. El segmento DE es congruente con el segmento EF. 2. El segmento DC es congruente con el segmento BF. Y 3. El ángulo alfa es congruente con el ángulo beta. De aquí nosotros debemos probar que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 2. Comencemos con nuestro análisis y síntesis. Primero nos fijamos que nuestra tesis implica saber la congruencia de dos ángulos. Y para demostrar que dos ángulos son congruentes debemos verificar que su medida es igual. Ahora, ¿cómo verificar que la medida de dos ángulos es la misma? Pues tenemos la manera clásica de Euclides, que es hacer dos triángulos de tal manera que esos dos triángulos sean congruentes y los dos ángulos que queremos demostrar como congruentes sean correspondientes u homólogos en estos dos triángulos congruentes, y esto implicará, por definición de triángulos congruentes, que esos elementos serán congruentes. Entonces debemos buscar dos triángulos allí que sean congruentes para poder establecer la congruencia de esos dos ángulos. Y esos dos ángulos, la manera más fácil de crear dos triángulos es uniendo el punto A con el punto E. Entonces tenemos dos triángulos, cada uno contiene un ángulo del que nosotros queremos probar congruente con el otro. Ahora nuestra principal preocupación debe ser demostrar que esos dos triángulos son congruentes. Y tenemos para ello un arsenal de criterios de congruencias. Los fundamentales son tres. Podemos utilizar el criterio lado-lado-lado, el criterio ángulo-lado-ángulo o el criterio lado-ángulo-lado. Entonces vamos a ver qué es lo que sabemos para ver cuál es el criterio a utilizar. Entonces sabemos que DE es congruente con EF. Bien, eso está en cada uno de los triángulos, eso nos ayuda. Pero las demás hipótesis ya no están dentro de esos dos triángulos. Ahora DC ya no está en ninguno de esos dos triángulos. BF tampoco, pero bueno, sabemos que son congruentes. Y finalmente el ángulo alfa es congruente con el ángulo beta. Bien, entonces aquí parece que va a haber un paso intermedio para poder demostrar que esos dos ángulos son congruentes, puesto que necesitamos probar antes que un par de triángulos son congruentes. Entonces se puede ver fácilmente que este par de triángulos son el triángulo DEC y el triángulo EFB. Pues estamos a un solo paso de probar que ese par de triángulos son congruentes, ya sea utilizando el par de ángulos CDE y EFB o el par de segmentos CE y EB, que si sabemos que son congruentes cualquiera de estos par de elementos, tendríamos, ya sea por el criterio lado-ángulo-lado o por el criterio lado-lado-lado, que estos triángulos son congruentes. Pero de estos elementos podemos descartar fácilmente el ángulo, los pares de ángulos CDE y EFB, ya que no sabemos nada acerca de estos ángulos, no está dentro de nuestras hipótesis y será difícil deducir algo de ello, ya que son adyacentes al par de ángulos que queremos demostrar como congruentes. Entonces no es fácil utilizar esos ángulos, demostrar que son congruentes. Por otro lado, los segmentos CE y EB parece más viable demostrar que son congruentes, ya que si nos fijamos en el triángulo CEB, este triángulo tiene un par de ángulos congruentes por hipótesis. Y como sabemos, en un mismo triángulo, si tienen un par de ángulos congruentes, entonces los segmentos o lados que se le oponen a ese mismo triángulo serán también congruentes. Y esos
segmentos que están opuestos a los ángulos son precisamente los segmentos que ocupamos para mostrar la congruencia de ese par de triángulos. Así tendríamos que esos dos triángulos son congruentes y estamos ya un paso más cerca de demostrar la congruencia de ese par de triángulos iniciales y con ello demostrar nuestra tesis. Ya que podemos argumentar lo siguiente: el ángulo DCE es homólogo al ángulo FBE, por lo tanto son congruentes. Ahora, si a dos cosas iguales sumamos dos cosas iguales, las sumas deben de ser iguales. Así, el ángulo DCB es congruente con el ángulo ABC, y esto nos permite deducir por el recíproco del teorema de Ponce-Senorum, que fue el teorema que aplicamos hace rato de la congruencia de los dos ángulos. Tenemos un triángulo con un par, el triángulo ABC con un par de ángulos congruentes. Entonces, los segmentos que se oponen a esos dos ángulos congruentes son también congruentes. Y así el segmento AC es congruente con el segmento AB, lo cual nos permite deducir que el segmento AD es congruente con el segmento AF, pues si a cosas iguales quitamos cosas iguales, los restos son iguales. Es decir, si AC le quito DC, es lo mismo que si AB le quito FB. Y ahora sí podemos concluir que el triángulo ADE es congruente con el triángulo AFE por el criterio lado, lado, lado. Y ya que el ángulo 1 y el ángulo 2 se oponen ambos al segmento AE, que es común en los dos triángulos congruentes, tenemos que son homólogos o correspondientes y por lo tanto son congruentes como se requirió. Pero hay un problema con este razonamiento, y es que estamos suponiendo una hipótesis oculta que realmente no nos dicen las hipótesis, pero el diagrama puede ser un poco sugerente, y es que tenemos el triángulo ACB, es decir, los puntos A, D y C son colineales en una misma línea recta, y los puntos A, F, B son colineales en una misma recta. Pero esto no nos lo dicen en ninguna parte, y por lo tanto debemos ser cuidadosos al utilizar ese caso especial, ya que en general tenemos el segmento AD y el segmento DC y no sabemos realmente si están en la misma dirección. Así, todo el argumento para demostrar que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 2 se viene abajo si, por ejemplo, en el diagrama movemos el punto A de tal manera que el ángulo 1 visualmente se convierta en un ángulo llano, en un ángulo de 180, y entonces el ángulo 2 se modifica y podemos ver claramente también que estos dos ángulos ya no pueden ser congruentes. Entonces, este problema no puede ser resuelto de manera satisfactoria de manera general, ya que existe un caso en particular en el cual el ángulo 1 no es congruente con el ángulo 2, a menos de que pongamos la hipótesis de que los puntos ADC y AFB son colineales, es decir, los segmentos AD y DC están en la misma dirección y el segmento AF y FB están en la misma dirección. Debemos ser más cuidadosos a la hora de resolver un ejercicio y no dejarnos guiar tanto por lo que puede verse en el dibujo, en el diagrama, sino más bien sobre las hipótesis que nos dan. Y eso ha sido todo por este video. Espero que haya servido para reflexionar acerca de los diagramas que utilizamos en los problemas y las hipótesis que ellos implican. Debemos ser siempre cuidadosos en comprender lo que nos dice el problema y no suponer cosas que no están demostradas o dadas. Nos vemos.